Bueno, bienvenidos a este tercer espacio de ingeniería de requisitos, donde vamos a hablar de ingeniería de requisitos. Ahora sí, en los dos espacios anteriores nos hemos quedado básicamente en todo el proceso de ingeniería de software, en metodologías, etcétera, para ubicarnos donde estamos en ingeniería de requisitos, donde vamos a trabajar dentro de todo el mundo de producción de software, específicamente con ingeniería de requisitos. Y se llegó el momento de hablar específicamente de esto, de ingeniería de requisitos. Ahora sí. Entonces, para empezar, eh, Pressman, en un libro que se llama Ingeniería de Software, un enfoque práctico, pueden buscar en Google, y pues Roger Pressman generó este libro que es bastante utilizado en ingeniería, o pues digamos tiene bastantes conceptos útiles para ingeniería. Define que es un conjunto de procesos, tareas y técnicas que permiten definir y gestionar requisitos de un modo sistemático. Entonces, similar a como vimos el proceso de ingeniería de software, que nos da unas tareas, unos actores, etcétera, la ingeniería de requisitos hace esto mismo, pero específicamente para definición de requisitos. Ahora, comencemos por lo básico, comencemos por la definición de requisito. La palabra viene del latín requisitum, que significa pretender o requerir algo. Vamos a tomar la definición del SUEBOC. Es más, de acá en adelante, todo el proceso de ingeniería de requisitos, yo lo que hago es tomar las definiciones del SUEBOC de una forma bastante superficial. Pressman, en el libro Ingeniería de Software, un enfoque práctico, también tiene una definición para ingeniería de requisitos con una serie de pasos. Yo me voy a apoyar mucho en el SUEBOC, pero quien quiera ahondar en este tema puede consultar esos dos libros o inclusive consultar bastante información en internet. Yo me voy a quedar en lo superficial y en lo que yo considero que es como lo mínimo necesario para trabajar con un proceso de requisitos bien juicioso en cualquiera sea el contexto que lo hagamos. Entonces, según SUEBOC, un requisito de software es una propiedad que debe ser exhibida por algo para solucionar un problema de la vida real. Puede ser una automatización, puede ser corregir deficiencias de un software, controlar un dispositivo, etcétera. Ahora, yo acá soy un poquito crítico frente a la definición. De hecho, no es solamente el SUEOC, sino que en todas partes, cuando uno le daban información de qué es requisito, qué es levantamiento de requisitos, que también se utilizaba mucho esta expresión, qué es ingeniería de requisitos, hablaban de, venga, cuando hacemos software, nosotros solucionamos un problema. Yo personalmente me abstraigo un poquito de la palabra problema y prefiero cambiarlo por situación, porque, por ejemplo, se da muchísimo en las empresas que van, identifican el trabajo de una persona e identifican que ese trabajo se puede automatizar mediante un software. El hecho de que no esté automatizado no es un problema per se, es una situación pues, a la que vamos a reaccionar. ¿Para qué? Para facilitarle el trabajo a esta persona y que esta persona pueda trabajar, no sé, en otras cosas o aliviarle simplemente el trabajo específicamente a ese rol. Yo personalmente no creo que sea un problema. Hay cosas que realmente sí son problemas y se solucionan. Por eso prefiero, perdón, englobarlo en el término situaciones. ¿Listo? Continuemos. Entonces, vamos a diseccionar requisito, porque pues, nos podríamos quedar con esto y decir, listo, estamos listos para escribir requisitos. No, vamos a diseccionarlo y vamos a entender varias cosas de los requisitos. Lo primero es que un requisito, perdón, lo primero es que un requisito debe tener unas características mínimas requeridas y unas características deseables. Acá, esto es parte de mi cosecha personal o de las cosas que yo hago con el contenido, perdón, con el contenido que obtengo de las diferentes fuentes. Su ebook habla de características de requisitos. Yo lo separo en requeridas y deseables, ya vamos a ver por qué. Y también una clasificación o tipificación que pueden ser funcionales, no funcionales o supuestos y restricciones. Hablemos entonces de las características. Según Suevo, estas son todas las características de un requisito. Yo personalmente las separo en requeridas y deseables. ¿Por qué? Porque las requeridas son las mínimas que creo yo que se deben cumplir para tener una buena documentación de requisitos y que permitan trabajar a lo largo del proceso de ingeniería de software. Primero ingeniería de requisitos, luego extrapolarlo al resto del proceso de ingeniería de software, desarrollo, pruebas, etcétera. Y las otras son características deseables, pero que cuando uno se va a ambientes productivos o ambientes empresariales, no siempre se pueden dar, no es tan fácil llegar a ellas. Las requeridas, sí, entonces por eso las separé. ¿Cuáles son las características requeridas? Cuatro, básicas. Uno, que sea completo, es decir, que no le falte información. Dos, que sea verificable, que sea un requisito que yo después
cuando se surta todo el proceso de ingeniería y tenga el producto terminado, lo pueda verificar que el software cumpla con ese requisito. Tres, que sea consistente, es decir, que yo no tenga dos, tres requisitos que entre ellos se contradigan. La idea es que todos los requisitos sean consistentes. Y cuarto, que estén priorizados. Ahora, las deseables, que esté correcto. Pues si está completo, es verificable y es consistente, va a ser correcto. Que sea modificable, sí, pero no siempre se da. Si yo tengo un requisito, pues no es tan fácil hacerlo. Es decir, si yo tengo un requisito, lo desarrollé, paso el tiempo, desarrollo otros requisitos y tengo que modificarlo, pues sí se puede modificar, pero es bastante difícil. Entonces, en esencia, todo requisito es modificable, pero tiene su cuento, pues poderlo modificar dependiendo de la etapa en la que estemos. Si estoy levantando requisitos, lo puedo modificar cuantas veces yo quiera. Pero si estamos hablando de un requisito que se desarrolló hace tiempo, no es tan fácil modificar. Que sea claro, pues si está completo, es verificable, es consistente, difícilmente no va a ser claro, ¿cierto? Que sea necesario, sí es importante, que sea necesario, pero a veces, por dinámicas de las empresas o de la producción de software, se crean requisitos que no son necesarios. Ahora, la priorización va a ayudar a eso, va a ayudar a que los menos necesarios estén pues, menos priorizados. Que sea factible, pues si es verificable, tiende a ser factible. Que sea trazable, si está completo es verificable, tiende a ser trazable. Y que sea atómico, esta es bastante difícil y muy subjetiva. ¿Qué quiere decir que sea atómico? Que no se pueda dividir, que yo ese requisito, por más que quiera, no pueda dividirlo, pero esto es bastante relativo, bastante subjetivo, porque a veces es muy difícil, sobre todo por los tiempos de levantamiento de requisitos, perdón, de ingeniería de requisitos, resulta a veces bastante difícil reprocesar y reprocesar algoritmos, perdón, iba a decir algoritmos, reprocesar requisitos para hacerlos cada vez más pequeños y más indivisibles. Va a llegar un punto donde no vamos a poderlo hacer más pequeño. Entonces esta, digamos que es deseable porque sería lo ideal, pero no se dan todas las dinámicas de ingeniería de requisitos. ¿Vale? Ahora, ¿qué tipos de requisitos hay? Se puede tipificar de muchísimas formas, pero lo más común es trabajar con requisitos funcionales, requisitos no funcionales y con supuestos y restricciones. Y le podemos poner un asterisco con algo adicional que son áreas fuera del alcance, que no son requisitos per se, perdón, pero me limitan el proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, ¿cuáles son los requisitos funcionales? Poniéndolo como con un sinónimo, son funcionalidades que debe exponer el sistema, básicamente. Entonces se pueden definir como requisitos de conducta, como casos de uso, como reglas de negocio o como requisitos de información. Básicamente esto es lo que el sistema me debe permitir, perdón, es en el sistema con lo que yo pueda interactuar como usuario que me solucione mi situación. Entonces yo lo escribo en función de lo que el sistema deberá exponer o deberá presentar para el usuario. Listo, las funcionalidades del sistema. Ahora, los requisitos no funcionales tienen que ver más con asuntos técnicos específicamente del sistema. No necesariamente son funcionalidades exhibidas, pero son cosas que limitan el funcionamiento del sistema. No las funcionalidades que me muestran, sino cómo trabaja el sistema por debajo, por así decirlo. También son conocidos como atributos de calidad. De hecho, nosotros vimos en los espacios pasados el estándar ISO IEC 25000. Este estándar básicamente presenta los atributos de calidad de un sistema de información. Entonces yo aquí tengo atributos de adecuación funcional, desempeño, compatibilidad, fiabilidad, seguridad, etcétera. Lo que normalmente se hace es que estos requisitos, pues yo cuando estoy trabajando en un levantamiento de requisitos, puedo dar un pasón, pues lo que yo recomiendo es darle un pasón por los atributos de calidad que nos pone el estándar ISO 25000 y tomar de ahí los que mi software deba cumplir y yo escribir cómo los debe cumplir. No es que simplemente escriba, mi software deberá tener seguridad. No. Yo escribo requisitos específicos que digan, el software debe solicitar usuario y contraseña, debe validar que sea correcta, dependiendo del software voy a pedir doble factor de autenticación o no, etcétera. Listo. Ahora, supuestos, restricciones y fuera de alcance. Los supuestos básicamente son cosas que yo supongo y en las que me basé para escribir requisitos y no las quiero dejar al aire como implícitas, sino que las pongo explícitas en el levantamiento de requisitos. Entonces lo escribo específicamente como un supuesto. Las restricciones
son temas que me restringen como tal la definición de ese software. Pueden ser restricciones de ley, pueden ser restricciones de compañía. Por ejemplo, tenemos unas reglas de negocio muy específicas que la compañía ejecuta como empresa. Entonces me limitan, me restringen el software, por lo tanto me restringen mi definición de requisitos. Y fuera de alcance, también se puede definir temas que yo no voy a cubrir en este proyecto para el cual estoy haciendo la definición de requisitos. ¿Listo? Entonces, ahora, habiendo visto esto, habiendo diseccionado el requisito, habiendo definido sus características requeridas, recordando que sea completo, verificable, consistente y priorizado, unas características deseables, una tipificación, ¿cómo escribo un requisito? Acá ya viene la parte artesanal. ¿Listo? No hay un formato obligado. Cada equipo encuentra su formato, cada persona o cada empresa. Con los funcionales hay una historia y es que normalmente, históricamente, se han escrito como el sistema deberá. Al estar hablando de funcionalidades que tiene que exponer el sistema o que yo espero que el sistema me exponga, entonces se han redactado en función de el sistema deberá permitir X cosa, deberá presentar una lista con las opciones, deberá permitirme capturar la información del cliente, etcétera. Ahora, con la llegada de las metodologías ágiles, llegó algo que se llama historias de usuario. No me voy a detener mucho ahí, invito a que se consulte, pero las historias de usuario se escriben en este formato, en el formato como usuario que usa el sistema, necesito algo para, y aquí un objetivo de negocio. Entonces, se pueden escribir requisitos en este formato siempre y cuando cumplan con las características requeridas. Ahora, de hecho, en agilismo, si normalmente todos los requisitos se escriben como historias de usuario. Ahora, también las historias de usuario tienen algo que se llama criterios de aceptación. Entonces, una historia de usuario puede tener muchos criterios de aceptación que están escritos en este formato. Una precondición, una acción, un resultado. Entonces, dado la precondición, cuando se haga la acción, se presenta la acción, entonces hay un resultado. También he visto y ha resultado bastante útil escribir requisitos con esta metodología, porque eso le da ciertas características que de hecho ayudan mucho a cumplir con esas características requeridas que ya vimos. ¿Listo? Ahora, ya vimos cómo escribir requisitos, pero pues hay un proceso en ingeniería propuesto por el SUEVOC y por otros más para ejecutar todo, pues para hacer una buena ingeniería de requisitos. Similar a como vimos la ingeniería de software, donde hay una serie de pasos, específicamente para requisitos hay también unos actores y una serie de pasos. Vamos a verlos. A nivel de actores, también se llaman stakeholders. Esta palabra se utiliza muchísimo en ingeniería de sistemas, en ingeniería de software. ¿Sí? Los stakeholders, en resumen, son todos los relacionados con el proyecto o con el producto que se vaya a generar. Nosotros tenemos básicamente un espacio de proyecto que es básicamente el trabajo que se hace para producir software y el producto es el software como tal que se genera. Los actores son todos los relacionados con esto. Los principales, los que más se identifican normalmente, están los usuarios, que son los que van a operar el sistema, los clientes, que son básicamente los que nos han solicitado el sistema como tal. Entonces, por ejemplo, hay una compañía que nos pide un software para un centro de distribución de mercancías. Normalmente quien la solicita puede ser el área de tecnología de esa compañía en conjunto con el área de distribución o de inventarios de esa compañía, y esos son los clientes, ¿sí? Y de hecho son quienes nos dan las primeras informaciones. Pero quienes operan son los usuarios del centro de distribución como tal, los operarios. Entonces esa es la diferencia entre usuarios y clientes. Agentes reguladores, básicamente ley. Si estamos hablando de software de facturación, software de nómina, no sé, muchísimas cosas que están reguladas por la ley. Y pues los ingenieros de software como tal, que son los que van a trabajar no solo en el levantamiento de requisitos, sino en todo el proyecto. Ahora, hablemos de los pasos del proceso de ingeniería de requisitos. El primero es denominado por el SUEVOC licitación. También lo he visto con la palabra levantamiento, creo que antes tuve como ese lapsus de decir levantamiento de requisitos, se utiliza muchísimo esa expresión, por lo menos acá en Colombia, en las empresas, se habla mucho del levantamiento de requisitos, ¿listo?
Entonces puede llamarse licitación, levantamiento, captura, descubrimiento, etcétera. De hecho, también he escuchado mucho la palabra educción de requisitos. No sé de dónde venga, realmente no hice como la tareita de verificar, pero pues invito a que alguien de pronto lo busque y entienda el porqué. Básicamente este se ocupa de los orígenes de requisitos, de obtener toda la información necesaria para los requisitos. ¿De dónde puede venir esta información? Puede venir de conocimiento del negocio, escrito en video o contado por personas, puede venir directamente de los stakeholders, puede venir de reglas de negocio que tenga la compañía, estén escritas o no, y de un entorno operativo u organizacional. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre entorno operativo u organizacional? El entorno operativo es el entorno donde el sistema va a ser operado y va a ser utilizado. Y el organizacional es todo lo que hay alrededor que no necesariamente el sistema, con lo que no necesariamente el sistema va a interactuar, pero que de alguna forma lo pueden limitar. Por ejemplo, yo voy a trabajar, volvamos al tema, centro de distribución, un software para centro de distribución. En el entorno operativo tengo que tener en cuenta esa parte, pero en el entorno organizacional hay, por ejemplo, unas definiciones contables para el costeo de ese inventario que se está moviendo en el centro de distribución. Entonces ahí tengo un entorno que no necesariamente es el operativo, pero es organizacional, que me está limitando la forma en que yo pueda en que yo pueda escribir ciertos requisitos que tengan que ver, por ejemplo, con costos de inventario. ¿Qué técnicas hay para obtener información? Estas son las principales, pero aquí es donde viene la parte artesanal, es obtener la información tanto como se pueda. Pueden ser entrevistas, definición de escenarios, donde yo haga simulaciones de esos escenarios, prototipos, no se utiliza muchísimo, pero también se puede usar, reuniones facilitadoras, observación y todo lo que tiene que ver con historia de usuario. Ahora, acá hay algo muy importante en esta elicitación de requisitos, en este levantamiento de requisitos. Hay que obtener la información como sea posible. ¿Listo? ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy común que se da mucho en las empresas o en las interacciones, y es que un stakeholder, llega al stakeholder, el cliente como tal, y te dice, yo necesito que el software haga esto. Muchas veces esa no es la necesidad intrínseca como tal. Es posible que nos toque ahondar un poquito más para identificar la necesidad y nosotros proponer una solución a esa necesidad. Porque básicamente lo que hacemos en software es producir soluciones a una necesidad o a una situación, como ya lo mencioné. Antes se hablaba de problemas. Y muchas veces los clientes en estas entrevistas, en estas reuniones facilitadores, te empiezan a casi que a decir la solución como tal. Y realmente lo que nosotros hacemos con los requisitos es identificar la necesidad para escribir requisitos que le permitan al software solucionar esa necesidad. Entonces, acá es muy importante, insisto, esto es muy artesanal, indagar, indagar, indagar. Voy a dar un ejemplo. Me pasó hace un tiempo que llega un cliente interno de la compañía para la que estaba trabajando y me dice, Diego, yo necesito que usted me ponga en la pantalla de este software una información en una grilla. Antes se llamaba grilla, grid. Básicamente es poner información por pantalla en una matriz. ¿Listo? Yo le puedo poner esa información. Pues era muy fácil. Era información que yo tenía que hacer una consulta. Tenía básicamente que mezclar información de 4 o 5 tablas y mostrarlas en pantalla. Pero pues nos quedamos inquietos de, venga, ¿usted para qué necesita información? No, es que no, necesito que tal persona vea esa información, tal rol. Y esa persona, aquí por chisme, por curiosidad, ¿qué va a hacer con esa información? No, es que ya tiene esa información y con esa información la guarda y además va a una página web de un ente regulador, descarga otra información y ya luego la mezcla para devolverle a ese ente regulador cierta información. Entonces nosotros dijimos, venga, usted realmente lo que necesita al final es entregar un informe al ente regulador basado en información que está en este sistema de información y en la página del mismo ente regulador. Entonces, ¿por qué no más bien definimos eso como necesidad y levantamos unos requisitos, definimos, escribimos unos requisitos que le permitan a usted entregar el informe? Entonces ahí hay varios requisitos para obtener la información de una fuente, obtenerla de otra, con una restricción que esa tiene que ser una operación manual, luego otro requisito, bueno, otra serie de requisitos que nos mezclen de cierta forma unan esa información y le permitan al usuario simplemente obtenerla, analizarla y enviarla. Y así puede haber muchísimos casos. Lo importante es indagar realmente cuál es la necesidad. Esa es mi recomendación. Ahora, hablemos de análisis. Ya que tenemos toda la información
de los requisitos, hay que analizar esa información. Entonces, en ese análisis, yo empiezo a clasificar requisitos. ¿Listo? Entonces, normalmente, se puede clasificar de 1000 formas. Lo más normal es empezar a clasificar requisitos que se van escribiendo, si es funcional o es no funcional, y se empieza a dar priorización de requisitos. Ahora, dentro de ese análisis hay algo muy importante que es el modelado conceptual. Mucha gente lo deja de lado. Yo personalmente soy un enamorado de los modelos. Entonces, en este modelado conceptual, lo que hace es que se genera modelos que permitan explicar el dominio, que permitan explicar dónde se va a desenvolver ese sistema de información. Y puede ser visto desde cómo funciona hoy o cómo se espera que funcione el proceso o ese dominio con nuestro sistema de información. Hay muchísimas formas de hacerlo, digamos que no me voy a detener ya mucho en esto, pero el modelo de dominio basado en diagrama de clases pues resulta bastante útil. Entonces voy a dejar aquí el asterisco para que vayan y consulten. Igual más adelante en el siguiente video, cuando hablemos de levantamiento de requisitos para metodologías tradicionales, vamos a andar un poquito más en modelos de dominio y vamos a trabajar con BPMs. ¿Listo? No me voy a tener acá, pero es importante que se tenga ese modelo porque resulta bastante útil que alguien gráficamente, por lo menos a muy alto nivel, entienda parte del dominio para entrar a la definición de requisitos, ¿vale? Luego está la negociación de requisitos. Pero esta negociación no es ir a negociar con el cliente los requisitos, no, es negociar entre requisitos. Es muy normal, pasa mucho que mientras estamos definiendo requisitos, estos generen conflictos. Y recordemos que hay una característica que hay que cumplir, que es que sean consistentes. Entonces, si yo tengo conflicto en dos requisitos, esos dos requisitos no van a ser consistentes. Hay que hacer una resolución de conflicto o una negociación de requisitos. Listo. Y esa negociación también va en función de la priorización. Una vez tenemos definido que todos los requisitos ya no hay conflicto entre ellos, hay que priorizarlos y pues para cumplir con la característica de priorización. Listo. Ahora viene la especificación. Esto es algo que se empieza a hacer desde la licitación, es decir, yo empiezo a hacer licitación, voy haciendo análisis y voy escribiendo. Estas tareas son casi que 3 tareas en una misma. No es que yo primero haga una licitación, luego analice y después escriba. De hecho, yo analizo basado en lo que escribo. Entonces, la especificación ya es la escritura como tal, de los requisitos. Entonces, acá, básicamente, hay como dos, es básicamente la generación, la especificación es generar un documento de requisitos. ¿Listo? Y tiene como dos partes fundamentales. Puede tener muchísimas, pero yo identifico dos partes fundamentales. Uno son las necesidades, es decir, qué necesita el cliente, qué problemas según la literatura intenta resolver, qué situaciones quiere usted resolver. Y acá no nos centramos en lo que el sistema deberá exponer, sino simplemente en la necesidad como tal, en lo que el cliente requiere solucionar, en la parte del dominio que está funcionando y que yo quiero, cómo quiero que funcione esa parte de dominio. Ya en la definición como tal de requisitos, acá sí me centro en requisitos que me respondan a esas necesidades. Y aquí ya empiezo a escribir requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones, supuestos, área fuera del alcance y todo eso. También es muy importante que se incluyan los modelos antes definidos en el análisis, en el modelado conceptual. Acá también en este documento se colocan esos modelos. Listo. ¿Para qué? Yo parta de los modelos, entienda el dominio, luego voy a las necesidades, entonces ya tengo un contexto del dominio, por lo tanto entiendo las necesidades y ya me voy a los requisitos y con esos requisitos puedo ver que se están solucionando esas necesidades. Listo. Ahora, habiendo definido, habiendo levantado, analizado y especificado requisitos, habiendo definido ya todos los requisitos que se necesitan dentro de un proyecto, pues hay que validar que esos requisitos, que ese documento esté bien para trabajar con él en las etapas subsecuentes. Entonces, básicamente, la parte de validación se ocupa en verificar que ese levantamiento de requisito esté bien, porque todos necesitamos pues que estén bien escritos, que estén bien definidos, porque recordemos que si un requisito está mal definido, el software va a quedar mal construido. Es decir, esto pasa mucho. Yo puedo hacer un software
que cumpla al 100% con lo que está definido en los requisitos. Pero ¿qué pasa si esos requisitos no están bien definidos respecto a lo que el cliente necesita o no están bien definidos respecto a la solución que le queremos dar a la necesidad del cliente? ¿Qué pasa? Que el software, por más que esté extremadamente bien respecto a los requisitos, pues realmente no va a ser un software usable para el cliente, no va a ser un buen software para el cliente. Por lo tanto, la calidad, pum, al piso. Entonces, es importante que validemos que los requisitos estén bien. Entonces, hay varias formas de validar. Una es validación, revisiones. Se puede hacer por una persona, que lo llamamos un analista par, o un par de nosotros que revise e identifique nuestra escritura de requisitos, o un grupo par. Listo, normalmente se van a finalizar los requisitos, perdón, a finalizar el documento de requisitos, pero esto se puede hacer iterativamente. Es decir, si yo genero unos modelos de dominio, ahí puedo hacer una primera revisión. Luego identifico las necesidades, ahí puedo hacer otra revisión. Luego requisitos, ahí puedo hacer otra revisión y al final una general. No es que se tenga que hacer en el último momento. Prototipos. Se puede utilizar prototipos para validar requisitos y ayuda mucho porque permite identificar que la visión del ingeniero de requisitos que levantó esos requisitos, que los escribió, que los analizó, pues es la misma de quienes van a construir el software. Pero hay un problema, es que esto puede resultar bastante costoso, en tiempo sobre todo, porque pues yo tengo una definición de requisitos y antes de desarrollar empiezo a hacer prototipos, voy a tener un gap de tiempo ahí en el que voy a estar haciendo prototipos que puedo estar sacrificando tiempo de desarrollo. Ahora, también esos prototipos se pueden utilizar después en el proceso de desarrollo. Yo personalmente no he visto que se utilice mucho, pero es una opción válida. Lo otro son pruebas de aceptación. Ahora, es importante. Recordemos, recordemos el modelo en B. El modelo en B básicamente nos da una definición, esto lo vimos en alguna de las sesiones pasadas, de los espacios pasados. El modelo en B me da unas pruebas, unos tipos de prueba que me permiten validar uno de los resultados del proceso de ingeniería. Entonces, para requisitos existen las pruebas de aceptación. ¿Qué pasa? Que sería muy complicado yo dejar la validación de requisitos para unas pruebas de aceptación. ¿Por qué? Porque en las pruebas de aceptación ya el software está construido, ya pasó por todo el ciclo de ingeniería de software. Entonces, realmente no sería útil utilizar las pruebas de aceptación, es decir, ejecutar pruebas de aceptación para validar requisitos. Pero desde antes de hacer el desarrollo y cuando se terminan los requisitos, sí se pueden escribir y definir las pruebas de aceptación. Y esto puede permitir refinar los requisitos o validar que si yo puedo escribir las pruebas de aceptación en función de probar los requisitos, pues estaré más o menos seguro de que los requisitos están bien. ¿Listo? Ahora, consideraciones prácticas. Antes hemos hablado, de hecho, este gráfico puede dar a entender, ¿sí? Este gráfico nos puede dar a entender de que, como yo estoy detallando aquí la etapa de requisitos, cuando se termina la etapa de requisitos, cuando se termina la validación, pasamos a diseño, construcción, testing y mantenimiento, y se acabó el levantamiento de requisitos. Se acabó, perdón, el proceso de ingeniería de requisitos. No, es posible que durante el diseño y la construcción nos encontremos retos técnicos que no nos permitan implementar un requisito. Entonces nos toca devolvernos y hacer un control de cambios para cambiar alguno de los requisitos. Es posible que en el testing encontremos que un requisito no cumple con ciertas cosas o que incluso nos pasa que estando en la etapa de testing el negocio cambia. Entonces nos toca devolvernos a la etapa de requisitos y hacer cambios en los requisitos, ejecutar licitación, análisis, especificación para hacer los cambios, validar que esos cambios estén bien y continuar con las siguientes etapas. Entonces es importante entender que la ingeniería de requisitos no va solamente en la etapa de requisitos de ingeniería de software, sino que va durante todo el ciclo de vida. Lo otro, esto pasa mucho y hay que entenderlo, porque pues, nos permite empatizar con muchos ingenieros. No todas las organizaciones tienen una cultura de documentación y gestión de requisitos. De hecho, yo he trabajado para varias empresas que no tienen cultura, no tienen este tipo de cultura, y es más, algunos analistas, algunos ingenieros de software no trabajan con requisitos, van directamente a hacer código fuente. Entonces, esto nos permite empatizar un poquito porque uno tiende a chocar con esto cuando uno está acostumbrado a levantar requisitos y a trabajar bajo entendimiento del dominio y bajo unos requisitos.
y le dicen a uno, no, vamos a empezar a trabajar directamente, dale candela a esto, choca un poquito. Entonces, es importante entender eso y tratar de que sí se haga, pero a veces, pues, simplemente hay equipos de trabajo y empresas que hacen así, ¿listo? Que trabajan de esta forma. Y gestión de requisitos, es importante gestionar los requisitos. Ya vimos que un requisito puede cambiar, entonces es importante identificar las versiones de los requisitos, digamos que esto es simplemente para mencionar. Ahora, cuando yo estoy haciendo requisitos, pues me puedo apoyar en herramientas de software. Hay en términos generales dos categorías. De hecho, habría una que es una herramienta para definición y gestión de requisitos, pero yo incluyo herramientas para modelado. ¿Por qué? Ya hablé de lo mucho que me gusta utilizar diagramas o modelos para explicar el dominio. Entonces, por eso también lo pongo como una categoría de herramientas, porque hay muchas herramientas que nos permiten modelar información, modelar dominio para entender la necesidad o para inclusive explicar requisitos. Listo. Voy a mostrar básicamente un listado de las más conocidas. Ahora, como ya vimos que muchas organizaciones no tienen la cultura del levantamiento de requisitos, de ingeniería de requisitos, muchas lo tienen más o menos, pero no tienen herramientas por diferentes motivos. Principal, licencias. Normalmente es por temas de licenciamiento, pero muchas organizaciones utilizan Microsoft Excel, Google Sheets, etcétera. Lo importante es que independientemente de la herramienta, nosotros conozcamos de dónde vienen las cosas, el proceso de ingeniería, el levantamiento, y yo pueda trabajar con cualquier herramienta. Hay unas muchísimo más cómodas que otras. De hecho, en el ejercicio práctico yo voy a utilizar la más simple posible, que es Excel. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y este es el listado. Solamente me voy a detener en cinco pequeñas herramientas, bueno, no tan pequeñas, en cinco herramientas de todo este listado. Pues, esto es un listado que está en el mercado. Hay muchas herramientas que yo ni conozco, pero sé que existen. Yo utilizo mucho, estas son herramientas que yo he utilizado. Draw.io o diagrams.net básicamente es un software gratuito que de hecho se puede utilizar o desde navegador web o instalado y que permite generar diagramas. Y es bastante liviano, es gratuito, es bastante intuitivo. También está Enterprise Architect, es un software muy potente de modelado. ¿Cuál es la diferencia entre Draw.io y Architect? Basado en mi experiencia, en lo que yo he hecho. Draw.io es mucho más fácil de utilizar, pero también es mucho más pequeño. Enterprise Architect, en contraposición, no es tan fácil de utilizar, pero es mucho más robusto, tiene muchísimas más características. Lo otro es que Architect te permite trabajar no solamente con ingeniería de software, sino con un montón de otras ingenierías. ¿Eso qué hace? Que sea un software bastante costoso para licenciar. Entonces, también por eso la alternativa de Draw.io pues, resulta bastante útil porque es gratuita. ¿Qué hago yo? Porque en empresas que yo he trabajado he tenido licencia de Enterprise Architect. ¿Por dónde me he decantado yo? Y lo propongo para quien vea esto y quiera utilizarlo. Draw.io, utilizarlo para modelos pequeños o medianos y que se identifique que no vayan a cambiar en mucho tiempo. Y Enterprise Architect se utilice para modelos que vayan a cambiar en el tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer un modelo de dominio, un modelo de PM que explique una partecita de negocio y se va a utilizar específicamente para un proyecto de ingeniería de software. No más. Ahí lo ideal es utilizar Draw.io. Ahora, si tengo una situación donde es un software perdón, es una implementación bastante compleja, son diagramas muy grandes que van a cambiar muchísimo en el tiempo del proyecto o incluso voy a hacer modelos que, por ejemplo, expliquen todo un proceso de una compañía y que van a estar cambiando conforme cambia el proceso, pero lo ideal es utilizar Enterprise Architect. Esa es como la metodología que yo utilizo y me ha servido muchísimo porque para cosas muy grandes y que cambien mucho, ya Draw.io empieza como a cojear. Ahora están Jira y Confluence, que son parte de la suite de Atlassian, que básicamente Confluence permite trabajar gráficamente con historias de usuario y Jira te permite ya detallar esas historias de usuario y gestionarlas dentro de un proceso de ingeniería para metodologías ágiles. Entonces estos dos son muy buenos para metodologías ágiles y te permiten hacer eso. ¿Qué ventaja tienen? Pues que son muy fáciles de usar, son bastante robustos. ¿Qué desventaja tienen? Que el licenciamiento te permite hasta 10 usuarios por proyecto.
recuerdo. Bueno, no recuerdo. Pues básicamente te permite solamente un número muy pequeño de usuarios. Entonces, cuando trabajas en un proyecto de software que tenga más de 10 usuarios, pues ya toca pagar licenciamiento y es costosito. Y Miro, básicamente es un espacio de trabajo colaborativo bastante gráfico que permite también, similar a Confluence, trabajar, por ejemplo, con historias de usuario, con user story mapping, una serie de cosas gráficas en forma colaborativa donde se puede ver en tiempo real el trabajo de todos y pues resulta bastante útil para trabajar requisitos de esta forma. Mm, También tiene unas características gratis. No sé cuántos usuarios te permite y tiene también unas características de pago, no las conozco muy bien, pero son básicamente las herramientas que más he utilizado. De aquí en adelante, pues nada, hay un montón de herramientas, ahí quedó el listado. Y de momento, dejamos por acá. Muchísimas gracias por ver. Pensaba concatenar esto directamente acá, es decir, hacer en este momento una simulación, un pequeño ejemplo de definición de requisitos, pero eso lo vamos a dejar, lo voy a dejar para otro video, listo. Por si alguien quiere ver solamente la parte teórica, pues vio este. Y si alguien quiere ver la parte ya de un poquito más artesanal de levantamiento de requisitos, pues puede ver el otro video. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos luego.